vamos a decirlo así, esta temática que estamos trabajando hasta ahora, podemos llamarla, ¿verdad?, una revisión de las funciones básicas. Funciones básicas. ¿Ok? Es decir, estamos revisando lo que serían pues las funciones que hasta hace poco las identificábamos como operaciones en una calculadora. Hay cosas que debemos recordar y tener presentes de lo que estamos trabajando. ¿Pues? Entonces es algo así como que, vamos a poner aquí, siempre yo pongo aquí sabemos. Ok, quizá no lo sé, sepamos de forma profunda, satisfactoria. Pero bueno, ustedes se encargarán de, ¿verdad?, de mover todos los recursos que tenemos a su disposición para que eso se complete. Sabemos, por ejemplo, algo que es importante tener siempre presente. Por una parte, la teoría de curvas. ¿Verdad? Esto fue algo que trabajamos al principio de la materia. Es muy sencillo. Aquí una de las cosas que trabajamos en la teoría de curvas son unas categorías. Categorías es la palabra que yo uso, pero ustedes podrían, si no les gusta la palabra categoría porque es un poco confusa, pueden trabajar también la palabra concepto. Son 6 categorías, ¿se acuerdan? 6 categorías. Esas 6 categorías me permiten a mí describir las curvas, ¿verdad? Estas son categorías descriptivas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Por ejemplo, está punto de corte, parte creciente, parte decreciente, parte positiva, parte negativa, dominio, imagen, máximos, todo eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que debemos tener claro. Lo segundo que debemos tener claro, y aquí yo lo voy a separar un poco, son estos conceptos para clasificar curvas. Clasificación. Curvas. Vamos a poner aquí ya de una vez funciones. Voy a poner aquí así, curvas. Ya. Voy a poner curvas. Pero cuando estoy hablando de curvas, ya empezamos a hablar de funciones. De hecho, en matemática, una función, una expresión algebraica de una función se identifica, ¿ok?, con lo que sería la noción de curva. Voy a hacer una cosa aquí, que dejé abierto el WhatsApp, pero ya, listo, cerrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los conceptos de clasificación de curvas? Bueno, se los recuerdo. El primero es el de, vamos a poner esto un poquito más abajo, porque voy a agregar 2 conceptos que clasifican que son importantes. Es necesario necesito que los tengan presentes. El primero era el concepto de inyectividad. ¿Ok? Inyectividad. Cuando yo pienso en inyectividad, cuando yo de joven estaba estudiando matemática, el problema de la inyectividad a mí me recordaba la idea de la inyectadora. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. ¿Okay? En principio, esto de inyectividad se refiere a cuando una función, ¿verdad? A una función, pensemos en el conjunto dominio, el conjunto imagen, a un elemento del conjunto dominio le toca un único y exclusivo concepto, perdón, elemento del conjunto imagen. Esto quiere decir que 2 elementos del conjunto dominio no comparten la misma imagen. Entonces, esto es una propiedad interesantísima de la función, la inyectividad. Otro concepto interesante es el de la sobreyectividad. Cuando yo pienso en sobreyectividad, ¿qué pienso? Pienso en esa palabra sobre. ¿Qué quiere decir eso? En principio, el dominio se vierte totalmente sobre la imagen. Es decir,
el dominio de la función cubre totalmente el conjunto imagen. Por eso la idea de sobre es como una, no sé, una cobija que arropa, y arropa totalmente. Si una función no es sobreyectiva, algo queda fuera de esa cobija. ¿De acuerdo? Entonces estoy usando aquí dos analogías que podrían permitir fijar más ese concepto. Y por último estaría el concepto de biyectividad. Estos conceptos, cuando se trabajan en matemática, desaparecen porque quedan olvidados. Sin embargo, en función de estos conceptos es que podemos calcular, por ejemplo, resolver ecuaciones. Resolver una ecuación significa que una de estas propiedades está presente. Entonces, imagínense la importancia que tiene. Si estamos pensando que nuestra carrera, ¿verdad? Tecnología, ciencia y tecnologías ferroviarias, en algún momento tiene que ver con algunos modelos, entonces, bueno, sí, es necesario que nosotros sepamos, ¿verdad? Quizá piensen que esto no va a ser importante en el trabajo de ustedes, pero lo será en la medida en que ustedes decidan que tienen que innovar en una, y esto es un ámbito, un campo, el campo de trabajo, de tecnología ferroviaria, que necesita, los que están a la cabeza son los que dominan el mercado, así simplemente. Entonces, si los que están a la cabeza son los españoles, entonces dominan ¿verdad? Los elementos, los productos, las tecnologías españolas, y Argentina lo que queda es comprando tecnología foránea. Bueno, entonces, bueno, yo creo que hay que ver la justa dimensión de lo que es el estudio de la matemática dentro de una carrera como esta. Ahora vienen dos conceptos más que los voy a poner en rojo porque son nuevos. El primero es lo que vamos a llamar una función par. Función par. Esto es sencillo de verlo. Una función par, en principio, es una función, lo podemos ver, supónganse que tenemos un eje de coordenadas y tenemos una curva, puede ser una curva cualquiera, como supónganse que fuese una curva así, ¿verdad? Entonces, lo que podemos identificar en una curva, saber que una curva es par, es porque de alguna manera podemos identificar un eje, ¿ok? Podemos identificar un pequeño eje, ¿verdad? De simetría. Ahora, esta es la idea que está detrás del concepto de función par. Pero nosotros vamos a pensar siempre en las funciones pares con respecto a los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pensar en funciones pares, ¿verdad? Donde el eje de simetría es justamente el eje Y. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Eso se escribe así. Una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Lo ven? O sea, si yo tengo aquí x y tengo aquí el reflejo menos x, las imágenes son las mismas. ¿Lo ven? Esa es la idea de la función par. Esa es la idea gráfica detrás del concepto de función par. ¿Ok? Sucede esto. Otro concepto es el de función impar. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer. Bien. Otro concepto que lo vamos a incorporar dentro de este. Recuerden que lo que estoy trabajando acá son los conceptos para clasificación de curvas, clasificación de funciones, en el mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en este caso, vamos a tener el otro concepto que es el de función impar. ¿Qué es una función impar? Función impar. Si usamos la misma analogía, ¿verdad? Es decir, partimos de la misma representación gráfica, entonces sería algo así. Voy a dibujar acá. Supónganse que este es nuestro eje coordenado. Y yo voy a dibujar la función impar por excelencia. La función impar por excelencia es la función x al cubo. Una cosa así. ¿Lo ven? Entonces, esta sería la función x al cubo. Vamos a ponerla acá al lado. Es una gráfica aproximada, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la función impar? En la función impar se da el siguiente
se da la siguiente condición. Se da que f de menos x, perdón, vamos a ponerlo aquí. Se da que, sí, vamos a ponerlo así. F de menos x es igual a menos f de x. Observen cómo en la función impar el signo menos sale. Vamos a explicarlo aquí gráficamente. Observen esto. Si yo tengo un valor acá, x, ¿verdad? Esto me va a dar la siguiente imagen. Esta imagen es f de x. Ahora, si yo tengo menos x, observen, esto me va a dar exactamente el negativo. ¿Lo ven? O sea, f de menos x, atención, la función en menos x es exactamente igual al negativo de f de x. ¿Lo ven? Esto sería menos f de x. Que es igual, que es exactamente a f de menos x. ¿Ok? Esta es la condición de imparidad. Es una forma de simetría, ¿ok? Es una forma de simetría expresada por esta relación. Es decir, la función evaluada en los negativos es equivalente al negativo de la función. En otras palabras, esta rama que está aquí es la misma que esta rama, pero negativa. A ver, preguntas. Bien, entonces, estamos claros acá, ¿verdad? Esto sería, en principio, lo segundo que debemos manejar. ¿Ok? Aquí quizá esto no sea tan sencillo a la primera, pero, por ejemplo, les pregunto, vamos a ver acá. ¿La función valor absoluto de x es par o es impar? Es par. Es par, ¿verdad? Perfecto, Karina. ¿Karina o Corina? Corina. Es par, ¿ok? ¿Por qué? Porque el valor absoluto de cualquier número, por ejemplo, 3, es equivalente, es igual al valor absoluto de menos 3. De hecho, la gráfica tiene una, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene una simetría con respecto al eje Y. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, pregunto otra. ¿La función x al cuadrado sería par o impar? Impar. Piénsalo un poquito. X al cuadrado. Fíjate bien. Corina, velo con cuidado. Si quieren. Sería par, ¿no, profe? Sería par también, ¿verdad? Porque... Sí, porque sería como la que está representada ahí, pero al revés. Exactamente. Entonces la función x al cuadrado también es una función par. Ahora, ¿saben qué? Hay funciones que no son ni par ni impar. Hay funciones que no son ninguna de las dos. Como hay funciones que no son inyectivas o no son sobreyectivas o no son biyectivas. O sea, en principio, esto es lo que me permite a mí es clasificar un grupo de funciones. Eso es lo que necesito que manejen. ¿Sí? Eso lo podemos de alguna manera luego profundizar un poco más. Pero vamos a tenerlo en cuenta porque lo vamos a necesitar para más adelante. Bien. Lo tercero que deben manejar. Estamos empezando la clase, ¿ok? Lo tercero que deben manejar. Lo tercero es, ¿verdad? Sería, tenemos unas nociones, ¿verdad? Sobre operaciones en el sentido general. Ya les explico qué quiere decir esto. Ustedes tienen la idea general de que hay unas operaciones, ¿verdad? Distintas a las de suma, resta, multiplicación, división, que son las operaciones básicas. Pero si hablamos de las operaciones en el sentido general, ustedes pueden hacer tranquilamente, tomar en cuenta que hay operaciones como, no sé, calcular una raíz, ¿verdad? Calcular una exponencial, calcular un logaritmo. ¿Y de dónde sacan ustedes esa experiencia? Pues del uso de la calculadora. O sea que la calculadora es la fuente de las primeras nociones sobre operaciones en el sentido general. Ustedes saben calcular un logaritmo. Si yo les doy un número, pregunto. Sabrían calcularlo, ¿verdad? Ustedes agarran la calculadora, la que tengan a la mano, la que descarguen en la aplicación, la que esté en la computadora, la que sea. Ustedes usan la aplicación y saben que si meten esa información, ese número que les doy, dentro
de la operación de la tecla. En principio las operaciones en las calculadoras son teclas, ¿verdad? Ustedes saben específicamente que hay operaciones distintas de las operaciones básicas. ¿Está claro eso, verdad? Supongo que sí está claro. Perfecto. Entonces, ¿qué operaciones en el sentido general? Vamos a poner algunas acá. Por ejemplo, ¿saben calcular raíces? Cuando digo saben calcular, saben ponerla en una calculadora. Si alguien no sabe hacerlo, dígamelo ahorita. Luis, en mi vida nunca calculé una potencia, nunca calculé una raíz en la calculadora. No sé de qué hablas. Entonces, bueno, yo les pondré algunos ejemplos. Pero en principio, sabemos trabajar, sabemos calcular de alguna forma estas operaciones, voy a ponerla aquí entre comillas, ¿verdad? Porque las conocemos como operaciones. Sabemos, por ejemplo, calcular el valor absoluto, ¿verdad? Sabemos calcular, por ejemplo, logaritmos. Y fíjense lo que estoy haciendo yo. Yo estoy tratando de recurrir a la experiencia de ustedes. Yo sé, por ejemplo, que hay gente que dirá, uy, tengo 20 años que no estudio, me recibí en el secundario hace 15 años. No, o sea, a eso estoy diciendo. Saben usar una calculadora. Eso es lo que necesito. Lo que necesito es que sepan usar una calculadora. Exponencial, por ejemplo, ¿verdad? Calcular una exponencial. Profe, Dígame. valor absoluto, logaritmo y todo eso, después de potencia y raíces, jamás lo vi. No tienes ni idea. Pero ¿sabes calcularlo en una calculadora? No, por eso jamás lo vi. Tampoco sé usarlo en la calculadora. ¿Tienes calculadora? ¿Tienes una calculadora gris de esas Sí, tengo una calculadora científica y bajé todas las calculadoras que usted había dicho ahí Buenísimo. Tengo GeoGebra también, pero no lo sé usar. Ok, bueno, a eso vamos. Trigonométrica. Pero está bueno que lo digas, ¿ok? Está bueno. Entonces, trigonométrica. Vamos a poner aquí en general funciones trigonométricas. Bueno, es sencillo, es sencillo. O sea, si tú tienes una calculadora, identificas el símbolo, tú calculas. Listo. Yo te puedo decir, por ejemplo, fíjate, yo te diría, bueno, agarra tu calculadora gris, la Casio, esas Casios, esos modelos que son de los años 90, y yo te puedo decir, bueno, calcula, por ejemplo, la raíz cuadrada de 20. Entonces tú sabes escribir, ¿verdad? Por ejemplo, el logaritmo natural de 5. ¿Cómo se hace? Vamos a ver si podemos, si yo puedo compartir alguna calculadora. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos buscar aquí una calculadora. Calculadora online. Sí la hay, vale, mira. Entonces yo quiero calcular, por ejemplo, ¿quién habló ahorita? ¿Quién fue? Silvio. No sé. Sí, profe, sí, fui yo, Buenísimo, Silvio. claro, buenísimo, Silvio. Te felicito, Silvio. Así es que tienes que abordar esto, ¿ok? Ok, entonces yo digo, bueno, vamos a calcular el logaritmo natural de 20. Yo aprieto el logaritmo natural y pongo 20. Y le doy igual. ¡Pac! Me da esto. Ustedes pueden seguramente decir, yo no tengo ni idea de qué es esto, ni tengo idea de qué es esto. Pero el proceso de cálculo, de uso de una calculadora, ha sido, desde que ustedes las usan en el secundario, un proceso con algo de ceguera. Ustedes hacen cosas mecánicamente. Nos lo enseñaron en el secundario. Por ejemplo, si yo quiero calcular el coseno de 4, ¿verdad? Estamos hablando seguramente aquí, seguramente deben estar, bueno, el coseno de 4 me da menos 0,65, bla, 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 bla. Eso me da el coseno de 4. Entonces ustedes pueden darse cuenta en principio que la calculadora es una referencia primera de la relación, de la comprensión de una función. Ustedes saben que las funciones que yo estoy mencionando acá están en principio acá. ¿Me explico? Si yo les digo, gente, si ustedes no calculan la tangente de 0,5 en un minuto, va a explotar el planeta Tierra. No, ustedes saben hacer. Ustedes dicen, bueno, mira, yo no sé qué estoy haciendo, pero yo sé que si yo pongo aquí tangente y pongo 0,5, no sé si esta es gringa, vamos a ver 0,5, ¿ok? Y le doy igual, me da esto, 0,54. ¿Listo? O sea, ustedes saben calcular Luis, usando la calculadora. Dígame.
A mí me dan números diferentes en las operaciones que está poniendo. Y seguramente está en Sí, el radianes. coseno me dio también diferente. Claro, claro, que ustedes seguramente las calculadoras que tienen están en radianes. Vamos a cambiarlo, mira, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en grados. Volvamos con el del seno. El que yo hice fue el coseno, ¿verdad? Coseno de 4. ¿Sí? Ahí está. 0,99. Ahí sí. Ok, sí, es porque tenemos dos formas de medir los ángulos, ya sea en radianes, eso lo vamos a ver, no se preocupen, ¿sí? La pregunta que yo hago es una pregunta simple, gente. ¿Saben escribir en la calculadora teclas y valores y calcularlo? Sí, todos saben hacerlo. Nadie me puede decir, Luis, yo no sé usar una calculadora. Claro que sabes hacerla. Yo lo que tengo que decirte es, calcula. Por ejemplo, calculen, vamos a calcular el seno de 2,3. Entonces, ustedes agarran, ustedes buscan, coño, un seno. Aquí sale sin, es lo que más se parece, ¿sí? Sins es en inglés. Entonces, seno, ¿de cuánto dije? 0.3. 0.3. Le doy igual. ¿Estamos de acuerdo? A todos nos da igual. 2.3 dijo. Entonces vamos a verlo. Seguramente la tienes en radianes. Te dio 2.3. Vamos de nuevo. Seno de 0.3. No te puedo haber dado 2.3 en principio. Seno nunca te puede dar mayor que 1. No, profe, usted dijo seno de 2.3. Ahora dijo Ok. 0.3. Uy, disculpa. Entonces vamos a ver. Seno de 2.3. 0,7457. ¿Sí? A ver, ¿te dio así? Sí, no, pero yo la tengo en DEG, pero ahora lo cambio. A veces Ok. estoy aprendiendo. No te preocupes, no lo cambies, Silvio. Lo que necesito es que ustedes sepan que tienen una cosa que se llama una calculadora y que es la primera referencia, la referencia de la infancia, de lo que es una función en el sentido general. Entonces, fíjense, pero una operación. Ustedes lo primero que vieron cuando trabajaron con funciones, la primera cosa que tienen referencia de una función es la operación en una calculadora. De ahí quiero partir. Entonces nosotros vamos a tener esto, ¿verdad? Como teclas de una calculadora. Bueno, les recomiendo jugar con la calculadora. Lo cuarto que debemos saber, lo cuarto y último para empezar con la clase, es lo siguiente. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya trabajamos esto, ¿verdad? 4. Y son polinomios, ¿verdad? Funciones racionales, polinómicas, ¿verdad? Y función valor absoluto. Esas son hasta ahora las tres funciones que hemos visto, las tres funciones que hemos estudiado como funciones. Cada una tiene ¿cómo sería? Su forma de, su elemento gráfico característico. Por ejemplo, con los polinomios identificamos las raíces. Con las funciones racionales polinómicas aprendimos lo que era una asíntota. Y con la función valor absoluto vimos por primera vez cómo una función puede tener un pico, una punta, ¿de acuerdo? No son suaves. Entonces esto lo pueden de alguna manera rescatar en el video donde trabajamos esta clase. Así que yo necesito que ustedes tengan claridad por lo menos en estas 4 cosas para poder empezar. ¿De acuerdo? Entonces así es donde vamos a empezar. Estamos poniendo la base, lo estoy haciendo en todas las clases. Pongo la base desde donde comienzo. Ustedes tienen la responsabilidad de verificar que la base se entiende. Ustedes tienen la responsabilidad de, si hay algo en la base que no se entiende, pregunten, consulten. Si ustedes no saben algo de acá y se quedan callados, yo les voy a predecir el futuro, gente. El futuro es que no van a aprobar la materia. ¿De acuerdo? Así de simple. Entonces, la persona que se quede, se lleve este secreto a la tumba, por favor, yo les pido, por favor, empecemos desde ya a aclararnos
los agujeros, las debilidades en estos temas que estamos trabajando. Así que quiero ponérselos claros, gente, porque no quiero que nadie se equivoque. Si ustedes no manejan esto, ustedes tienen que empezar a usar los recursos que tienen a su disposición. Uno de los recursos está preguntarle a Nicolás o preguntarle a Luis. Otro recurso, Luis, ¿puedes preparar un problema, un video sobre tal y tal problema? Yo lo hago encantado. Lo que yo no puedo es ayudar al que se queda callado. Ahí lo siento, hermano. Hasta ahí, y hermana, no llego hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, les pido por favor, sí, por favor, muévanse, porque depende muchísimo de ustedes. Así que vamos a seguir entonces. Vámonos Profe, para acá. disculpe. Claro que sí, Ailín, cuéntame. ¿Las de valor absoluto son las que usaban módulo? ¿Puede ser? ¿O estoy confundiendo el tema? Exactamente, valor absoluto es módulo, ¿ok? Valor absoluto Gracias. es módulo, anótalo por ahí, no se te olvide eso. Esa es una manera de llamarlo, valor absoluto, módulo, función, hay otra gente, otros libros le llaman función distancia, tiene muchas formas de identificarse ¿no? El valor absoluto. Ok, tomando mi café que se está enfriando, perfecto. Vamos entonces con la primera. La primera de nuestras funciones con la que vamos a trabajar es la función raíz. Vamos a echarle un ojo, ¿verdad? Vamos para arriba. Función raíz. Cuando yo digo función raíz, vamos a explicar bien qué significa esto. ¿Ok? Porque hay gente que le tiene un poco de temor a esta forma a esta idea. Vamos a ver un poco la guía. ¿Ok? Vamos a ver la guía. Es esta de acá. Todos la ven, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, la última vez que nos vimos, trabajamos esto que está acá. Era la función, vamos a subir acá, la función valor absoluto, que es lo que Ailín acaba de llamar la función módulo, también conocida como función módulo, ¿de acuerdo? Lean la guía, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, si yo sigo, ¿verdad? Aquí analizamos unas cosas gráficas y luego pasamos a la siguiente definición. La siguiente definición son las funciones radicales o las funciones raíces. Entonces, fíjense cómo la definimos. Son aquellas funciones potencia en las que el exponente es un racional no entero. Ups, ya, sigo aquí. Es un racional no entero. ¿Qué será un racional no entero? ¿Alguien puede decirme qué es un racional no entero? Darme un ejemplo. El número pi. Pi no es racional. Ten mucho cuidado con decir eso. Sí, pi es un Fracciones, irracional. ¿Cómo? fracciones. Fracciones, pero no toda fracción, Jonathan. Tiene que ser una fracción que no dé un entero. ¿Sabes alguna? Un medio, por ejemplo, ¿o no? Un medio. Un medio es una fracción, no, un número racional no entero, ¿verdad? Y es una fracción propia. Acuérdense de ese concepto que también manejamos por ahí. Otro ejemplo de un racional no entero. Hay muchos. Hay 5 muchísimos. medios. 5 medios, por ejemplo. 5 medios, no puedo realizar esa división sin necesidad de recurrir a los decimales, ¿no es así? Entonces, un racional no entero es un número decimal con parte decimal. O sea, vamos a decirlo en estos términos. Perdón, un número con parte decimal. Vamos a decirlo así simplemente. Entonces, yo quiero que ustedes vean qué pasa. Vamos a irnos entonces a GeoGebra para que ustedes vean una cosa interesante. Las funciones que vamos a analizar ahora tienen eso. Fíjense que los polinomios, atención, los polinomios son funciones, ¿verdad? Donde sus términos, los términos de un polinomio, tienen una parte literal, donde está la variable, la x, que está elevada a un número entero. ¿Se acuerdan? Yo tengo entonces un polinomio cualquiera. Vamos a poner aquí un ejemplo de polinomio para que lo vean. Yo, por ejemplo, podría decir acá, ¿verdad? Los polinomios, para que vean de dónde viene la idea. Los polinomios se construyen usando, ¿verdad? Vamos a decirlo así, usando potencias del siguiente tipo. Potencias del tipo x a la n.
¿verdad? Entonces yo tengo, por ejemplo, una función cuadrática, un polinomio de segundo grado podría ser 3x al cuadrado menos 5. ¿Cómo sé que es una parábola? Bueno, porque el exponente de la variable, ¿verdad? Esta n que está aquí, este exponente, es un número entero. Pero ¿qué pasa si este número no es entero? Entonces es donde construimos la justificación para, ¿verdad? Para lo que estamos trabajando, ¿verdad? Que sería esta pregunta. ¿Qué pasa si n no es entero? Entonces van a ver lo que pasa. ¿Ok? Acuérdense que estamos tratando de ir construyendo la idea de función a partir de las ya conocidas. La primera función nuestra fue el polinomio. Del polinomio construimos la función racional polinómica. Luego hicimos lo siguiente. Introdujimos la operación de valor absoluto, de módulo, y ¡pac! Se nos creó una nueva forma de funciones. Ahora vamos con otro tipo de funciones. ¿Cómo las creamos? Bueno, pensemos qué pasa si este número de acá, si este número no es entero. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí sale esta pregunta. Voy a poner aquí. Y de aquí entonces vamos para acá. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo lo que sería la... Entonces, vamos a tratar de ver en GeoGebra cómo se ve una función, ¿verdad? Cuyo exponente, ¿verdad? Una función sencilla. Por ejemplo, yo puedo poner aquí x elevado, ¿verdad? Vamos a poner un nombre, el que me dijeron ahí, creo que era 5 medios. Voy a poner aquí, abro paréntesis, y voy a poner 5 medios. Miren qué raras son estas funciones. ¿Qué les parece esta función? ¿Qué parece esa función? Raíz cuadrada. Parece una raíz cuadrada a la que le quité una rama, ¿verdad? Parece que pero no es una raíz cuadrada. Fíjate lo que es. Aquí se ve muy chiquitito. No sé si lo ven. En el video lo voy a poner más amplio. Pero déjenme ver si yo puedo. Profe, Sí, dime, Jonathan. ¿está debajo del eje X? A ver, vamos a acercarnos. Tú dices si se hace negativa. Sí, no, me pareció ver eso, pero... Tienes una manera de verificarlo, Jonathan. Una es gráficamente, pero otra es tratando, vamos a aplicar algunas propiedades que las conocemos. Vamos a ir con calma, yo no voy apurado. Vamos a trabajar con esto algebraicamente. Miren esto. La pregunta de Jonathan Profe, es una muy raíz cuadrada, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escribirlo acá. Entonces, trabajamos como ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Voy a ponerlo aquí, un ejemplo. Ups, quise ponerlo en negro. Vamos a trabajar un ejemplo. Ejemplo. Y trabajamos con x a las 5 medios. ¿Ok? Acuérdense de esto. Ahora, vamos a tratar de hacer algunas cosas acá. Vamos a tratar de pensar algunas cosas aquí. Hay unas propiedades que ustedes manejan de las potencias que las vamos a trabajar acá. Por ejemplo, ustedes saben muy bien... ¿Perdón? Sí, no, nada. Sí, fíjate esto, Diego. Ustedes saben muy bien que hay una propiedad. Vamos a poner la propiedad aquí abajo. Recuerden esta propiedad. Raíz n de x a la m es igual, ¿verdad? Este pasa para arriba y el índice pasa para abajo. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de esta propiedad? Propiedad de raíces, propiedad de potencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Sí, profe. Sí. Ok, puede haber gente que no se acuerde, ¿ok? Entonces yo la recuerdo. Esto es una propiedad que nosotros usamos cuando la vieron seguramente en el secundario, cuando vieron propiedades de las raíces, x. Pero aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. Fíjense esto. Atención, yo voy a aplicar lo mismo. Estoy aplicándolo de aquí para acá. Entonces lo voy a hacer así. Eso quiere decir entonces que esta expresión se puede escribir así. Se puede escribir como x, ¿verdad? La raíz cuadrada, perdón. Porque este 2 pasaría al índice. Raíz cuadrada de x elevada a la 5. Observen como el que está arriba, ¿verdad? Numerador, pasa como exponente de la variable
y el que está de denominador pasa como índice de la raíz. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, cuando tenemos un exponente que no es entero, entonces obtenemos una raíz. Por eso aquí en la guía, yo les pongo, en la guía tienen, las funciones radicales son aquellas funciones potencia en las que el exponente es un racional no entero. Es decir, es una fracción que no se simplifica. ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Y no da entero. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, tenemos una nueva forma de funciones. Tenemos una nueva forma de funciones. Vamos a poner varios ejemplos. Entonces, si ustedes saben decir fracciones, tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, x elevada a la, yo voy a decir un tercio. Miren esa forma que dio. Atención. ¿Ok? Miren esta forma que dio. ¿Ok? Vamos a ver, alguien que me diga una fracción. Ajá. No se agolpen ahí, no hablen todos al mismo tiempo. Vamos a ver. Silvio, dime una fracción. Un cuarto. Silvio, dime una fracción. 7 medios. Silvio. Quiero que Silvio me diga una fracción. Sí, profe, disculpe. Un noveno. Un noveno, buenísimo. Observen. Vamos a tratar de observar acá y vamos a tratar de sacar alguna regularidad, gente. Vamos a ver alguna Se regularidad. supuse que iba a ser igual que un tercio. Se parece a la de un tercio, ¿verdad? Vamos a quitar esta. Sí. Vamos a ver, ¿qué más? Dime, alguien dígame una que se parezca a esas. A ver. Un séptimo. Vamos a ver, un séptimo. 3/24 avos también. Podría ser. Vamos a ver si un séptimo sirve. Perfecto, mira. Entonces ya podemos ver aquí algún tipo de regularidad, gente. ¿Qué les parece? Pero eso Cuando es par o impar. cuando la raíz es muy grande, ¿no? Cuando la raíz es muy grande. No, vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién lanza? Cuando el denominador es... Ajá, Joaquín, estabas hablando ahí. Dime. Sí, cuando el denominador es impar, vemos el mismo comportamiento, digamos. ¿Será? Un dibujo similar. No sé, parece. Parece, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Eso es una buena... Eso es lo que se llama una conjetura. Vamos a ver. La gente hace matemática a partir de conjetura. Voy a poner arriba un número 4 y vamos a poner abajo un impar, que es lo que más o menos me dijo Joaquín. Vamos a poner un 3 acá. Fíjate que no me da todavía eso, ¿verdad? Entonces no sería un impar propiamente. Pero vean qué características tienen estas. Vamos a poner acá. Esta que está aquí es un tercio. Esta que está aquí es un ¿qué? Un quinto. El numerador siempre más chico. ¿Dice que el denominador? Ajá, dice Tomás. Tomás dice, Luis, ¿será que es una función propia? Vamos a verlo. Es decir, que el de arriba es menor que el de abajo. Vamos a ver. Vamos a poner una función, ¿verdad? Cuyo exponente, el exponente sea una fracción propia. Vamos a poner, por ejemplo, 5 y vamos a poner abajo 12avos. A ver qué pasa. Y vamos a quitar... A ver, ¿dónde estás? Ah, no, La última, la Q era la profe. Sí, no le di enter. Entonces vamos a borrarlas todas. Y fíjate, tampoco. Entonces tenemos que ver cuándo nos da esto y cuándo nos da esto. Son dos configuraciones. Aquí en la guía, yo les pongo, fíjense esto. Profe, ¿puede ser que esté relacionado con algún número par? Puede ser, pero mira lo que tienes aquí, Diego. Fíjate lo que tienes aquí, Diego. En la guía que yo les envié, ustedes tienen aquí unas preguntas, dice. Fíjense, cuando el índice es par y el exponente impar, atención, acuérdense que el índice es lo que va abajo y el exponente es lo que va... Fíjate, aquí estoy hablando de la forma raíz, ¿lo ven? Vamos a poner esto un poco más grande para que lo vean. Así. Miren esto. Este es el índice, ¿verdad? Este numerito que está aquí. ¿Lo ven ahí? Ese es el índice de la raíz. Y este que está aquí es el exponente. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo digo índice par y exponente impar,
y cuando el índice es mayor que el exponente. Entonces da una cosa así. Vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo acá. Vamos a quitar, a desaparecer estas para que no se vean. Y vamos a poner entonces, sería así, X, y la voy a elevar, ¿verdad? Estamos hablando entonces que el índice es el número que va abajo. Entonces vamos a poner un índice par y un exponente impar, pero habíamos dicho además, ¿qué más? Habíamos dicho que otra condición era índice par, exponente impar, es decir, impar arriba y par abajo, y el de abajo es mayor. Vamos a ver si sirve así. ¿Verdad? Entonces, el de arriba, vamos a quitar esta que no es la que quería hacer. Entonces veamos, el de arriba, aquí. El de arriba es par, el de abajo es un impar, pero es mayor. Vamos a ver, entre 5. ¡Pam! Vamos a ver. Fue esto lo que yo había dicho en la guía. A ver. No, Índice par, exponente impar. Ah, el de abajo es par, disculpen. El de abajo es par y el de arriba impar. Sí, sí. Vamos aquí de nuevo. El de abajo es par. Ok. Vamos a quitarlo. Entonces, el de abajo es par y es mayor que el de arriba. Vamos a ponerlo aquí. X elevado. El de abajo es par y el de arriba impar. Entonces sería 3. Y vamos a poner abajo 4. Cuarzo, ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, yo logro, yo les pongo en la guía, les pongo más o menos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las maneras de identificar qué tipo de curva me va a dar? Fíjense, por ejemplo, si yo trabajo aquí, ¿cómo lo muevo? Lo tengo atravesado. Ya, un segundito. Creo que me salí de la... Ya. Vamos de nuevo a nuestra guía, ¿verdad? Vamos a esperar que desaparezca esto de Zoom. Lo voy a poner aquí y me muevo para un ladito acá. Entonces, fíjense esta otra. Esta otra sería el índice par, ¿verdad? El exponente impar y el índice menor que el exponente. Aquí se están explicando entonces una cantidad de, vamos a decirlo así, de perfiles de curva que se dan dependiendo de si yo modifico una u otra cosa, ¿lo ven? Entonces esto me gustaría que lo revisaran, ¿de acuerdo? Traten de revisarlo, ¿sí? Traten de revisarlo. Profe, Dime, Corina. en el segundo gráfico, el índice, ¿no es 1? ¿Este de acá? Sí, este. Vamos a verlo, fíjate. Cuando el índice no aparece, por convención, en este caso no aparece el índice, ¿lo ves? Es 2. No hay raíz 1, ¿de acuerdo? El 1 no aparece, y es lógico, porque si el índice fuese 1, no tienes un exponente fracción. Acuérdate que este va a pasar abajo. Este de aquí va a pasar abajo. 3 entre 1 es 3. Entonces me quedaría, sería simplemente el polinomio x a la 3. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Entonces, cuando no aparezca Corina, es 2. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Está buena la pregunta porque aclara un poco lo que, ¿no? Alguna confusión que podría crearse. ¿Ok? Entonces, yo lo que necesito es que ustedes verifiquen en la... Todo el mundo está viendo la pizarra, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Diego, pregúntame. Ah, pensé que ibas a preguntar. Sí, perfecto, entiendo. Viste lo que sé. Entonces, profe, serían igual a las ecuaciones que tenían raíces, ¿no? exacto, sí, exacto. La función raíz son funciones, ¿verdad? Cuyo exponente es una fracción. Es así, exponente fraccionario. Vamos a ver qué otra cosa aquí. Profe, con ese mismo criterio de llevar de pasarlo a lo que sería una raíz, también podemos pasarlo a lo que es logarítmica, ¿no? Sí, por ahí también se puede trabajar. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean, fíjense, esta guía que está acá es una guía de observación. Es una guía para que ustedes observen las funciones. Primero, antes de calcular cosas, antes de hacer cosas un poco complicadas, lo primero es que yo quiero que ustedes vean la curva. Por eso yo pongo todas estas gráficas. ¿Lo ven? Para que vean. Entonces digo, puedes desarrollar un criterio que anticipe la forma de curva conociendo estos parámetros. Es decir, si yo les pongo una cosa como esta, ustedes pueden decir más o menos cómo podría ser la curva. Apuesto que sí. Lo que tienen que hacer es revisar la guía, ¿ok?
¿ok? Traten de escribir al lado así lo que serían los criterios y entonces pueden traducirlo en vez de raíces a fracciones. Entonces en vez de índice pueden poner, el índice sería el denominador. Entonces, denominador impar, ¿verdad? Numerador impar y el denominador mayor que el numerador. Esto lo pueden traducir a fracciones, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacerlo. Eso les pido, háganlo, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que acá, lo único que yo hago en esta guía, observen que esta guía no es difícil. Esta es una guía para aprender a ver funciones. Después aprenderemos a calcular, se los prometo. Pero lo primero que van a hacer es ver, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Entonces fíjense que no hay ninguna complicación, gente. Lo primero que les pedí fue, ¿quieren calcular? Usen la calculadora. ¿Quieren ver funciones? Usen los criterios. Entonces yo puedo tranquilamente pasar a la siguiente función. Esta es la función entonces raíz, ¿verdad? En varios perfiles de imagen. Y ahora la que sigue a continuación es la función logarítmica. Entonces vamos un poco para la pizarra, ¿verdad? Para ver qué vamos haciendo acá. Entonces esto es un ejemplo de una función raíz. Tienen fracciones no enteras en el exponente, ¿verdad? Hay otras propiedades. Por ejemplo, una cosa importante que podríamos ver acá, sí, podrían ser, en principio, vamos a considerar esto positivo, ¿de acuerdo? Vamos a considerar esto positivo, ¿sí? Profe, Sí, disculpe, dime. ¿tiene algo que ver también con la función inversa o estoy mezclando cosas yo? O sea, la No, función inversa de de la raíz cuadrada sería la que tiene elevado. eso está perfecto, perfecto. Porque fíjate, hay una condición acá, Aileen, que lo mencionaste, fue excelente que lo hayas mencionado. Mira esto. Vamos a poner acá una cosa que llama la atención, ¿sí? Observación. Wow, estoy escribiendo fatal. Okay, vamos a ver aquí. Observación. ¿Ok? Fíjate lo que acaba de decir Aileen. Miren estas propiedades. Sabemos que esta es una propiedad básica. Si yo multiplico un número por su recíproco, ¿cuánto me da? 1. 1, perfecto. Entonces anótenlo. Todo número multiplicado por su recíproco, el recíproco es que le doy vuelta, ¿lo ven? Es 1. Entonces esto tiene mucha lógica. Si yo, por ejemplo, veo, ¿verdad? Y esto lo vamos a trabajar un poco más adelante, porque para pensar en funciones inversas todavía tenemos que pasar un poquito más de trayecto, ¿sí? Todavía no podemos llegar ahí a las funciones inversas de una. Pero este principio que está señalando Aileen es fundamental. Yo sé, por ejemplo, que si yo tengo, ¿verdad? La función racional, ¿verdad? Vamos a poner una función radical, perdón. Tengo la función un quinto, ¿verdad? Y esta función yo la elevo a 5, ¿verdad? Observen, por la propiedad de potencias, esto me quedaría con, ven que este es un número y este es el recíproco, ¿verdad? Entonces, por la propiedad de las potencias, potencia de una potencia, esto me va a quedar como 5 por un quinto. Y vimos que un número multiplicado por su recíproco me da 1. O sea que esto es igual a x a la 1. A x, pues. Entonces esto nos va a servir para más adelante. ¿De acuerdo? Está muy bien que Aileen lo haya mencionado. ¿De acuerdo? Entonces, gente, lo que les voy a pedir, por favor, es que revisen la guía y jueguen con la graficadora. Jueguen a graficar. Traten de anticipar, de saber cuándo da de una forma, cuándo da de otra. La guía está sencilla y ahí está explicado todo. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente función. ¿Alguna duda? Ok, entonces seguimos. Vamos a seguir con la siguiente función, ¿verdad? Que sería la función logaritmo. Ok. A ver. Anda tranquilo, Pablo. Abrazo.
¿Ok? Entonces vamos con la siguiente función, que sería la función logaritmo. Función logaritmo. Entonces ya empiezan los corazones a palpitar, ¿verdad? Porque el logaritmo trae malos recuerdos. Yo digo, vamos con calma, gente. Yo de los logaritmos necesito saber 3 cosas. 1, necesito poder calcularlos en una calculadora. ¿Ok? 2, necesito algunas propiedades del logaritmo. Esas las estudiamos en el secundario. Yo al final de la clase voy a decir qué vamos a hacer con las propiedades. ¿De acuerdo? Lo voy a decir ya. Yo les pido por favor a ustedes que para la próxima clase, ustedes tienen que haber descargado de algún lugar en internet, no sé, donde quieran, una tabla de propiedades de logaritmos, ¿verdad? Raíces, tabla de propiedades de funciones, ¿de acuerdo? Así que búsquenla porque aparece en cualquier libro, la descargan en internet, eso se consigue. Pero necesito que los tengan a la mano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué sería una función logaritmo, ¿sí? En principio, el logaritmo es un misterio para muchos de ustedes, pero, aunque ustedes no lo crean, el logaritmo tiene una justificación imposible de dejar de lado. De hecho, si vamos en la ingeniería ferroviaria, el logaritmo tiene un lugar privilegiado como función, como modelo. Es más, yo comenzaría, esta es mi opinión personal, yo comenzaría a trabajar las operaciones, en principio, las propiedades de ciertas funciones, comenzaría con el logaritmo, porque el logaritmo está muy vinculado con la potencia. Yo voy a poner aquí voy a recordar más o menos de qué va la cosa del logaritmo. Acuérdense que el logaritmo es una cosa así. El logaritmo, base b de a, ¿verdad? Es un número c. Esto es una expresión que vemos mucho por ahí y que a veces no la tenemos muy clara, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar de aclararla un poco ahora, ¿sí? Tenemos el logaritmo, vamos a identificar algunos elementos acá. Esto que está aquí es la base del logaritmo, ¿verdad? Esto que está acá lo podemos llamar cantidad sublogarítmica, porque está dentro del logaritmo. Cantidad sublogarítmica. Esto es un nombre muy técnico. Si ustedes prefieren, podrían llamarla logarítmica. La podrían llamar como la cantidad que está dentro del logaritmo. No tengo ningún problema. Y este número C es justamente el logaritmo. ¿Ven? Es el resultado. Esto es el logaritmo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto en principio quiere decir, significa, es equivalente a la siguiente expresión. Esto que está acá tiene involucra una dinámica en este sentido. En este sentido. B, la base, elevado al logaritmo, me tiene que dar la cantidad que está aquí adentro. Es decir, en pocas palabras, esto es equivalente a que B elevado a la C me da A. Entonces yo ya con esta información yo puedo calcular algunos logaritmos así, solamente viéndolos. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿les parece? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos, fíjense. Vamos a poner estos ejemplos para acá y luego vamos a entrarle de lleno a lo que sería la forma de la gráfica de un logaritmo. Pero vamos a hacer estos pequeños ejemplos de cálculo. Vamos a ponerlo por acá, con una curva. Y vamos a ponerlo acá. Algunos ejemplos. Vamos a ver si me siguen. Y vamos con calma. Vamos a hacer un ejemplo 1. ¿Cuál sería el logaritmo? Base 3, cuidado, de 9. Piénsenlo un poco. Sí, antes de decirlo, no lo digan, ¿de acuerdo? El que lo diga, lo voy a sacar de la clase de Zoom. Mentira. No lo digan. Piensen. Denle al compañero, a la compañera, chance de pensarlo y a su profesor de tomar el café frío que tiene aquí. ¿De acuerdo? Piénsenlo un poco. Si alguien lo dice,
Ok. ¿Alguien tiene la idea? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene la 3 idea? al cuadrado, ¿eh? Ya va, Facundo. Dije que no lo digan. Y la Ah, pregunta que perdón. estoy diciendo es, ¿alguien tiene la idea? ¿Tú tienes la idea? Supongo que sí. ¿Tienes idea? Sí, profesor, tengo idea. Ok. Entonces, si tienes idea, paso a quien no tenga idea. ¿Quién no tiene idea? ¿Quién no tiene ni idea? Yo, profe. Vamos, Silvio, mira esto. Mira esto que está acá, Silvio. Esta expresión, para yo saber quién es el número que está aquí, yo lo que sé es que 3, que es esta B, ¿lo ves? Que es esta B, elevado a este número que no lo conozco, me da 9. 3. Sí, Espérate. sí, ahora, Ok. ahora. No digas nada, ¿sí? Tenlo ahí. Entonces, 3 elevado a este número que no lo conozco, me da este número. Ahora sí, díganlo. ¿Cuánto sería el logaritmo base 3 de 9? Y 3. No, cuidado. 2. 2. Fíjate el error. 2. El error Porque está elevado al cuadrado, claro. Sí, ahora ¿Cuántas entendí. veces lo multiplicás? Claro, elevado al cuadrado da 9, elevado al cubo daría 27. Exactamente. Entonces esto sería Claro. 2. ¿Lo Yo ven? hice 3 por 3 y es B elevado a la C. Exacto, elevado. sí. Exacto. 3 elevado al cuadrado me da 9. Muy bien. Vamos a hacer otro, ¿les parece? Vamos a otro, lo voy a complicar un poco aquí. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería así. Tengan paciencia porque todos van a tener la oportunidad de aprender. Por eso es que no quiero que me salgan 3, 4, 5. No, no lo digan hasta que yo les diga que lo digan. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Yo me acuerdo que esto se hacía con cambio de base también, ¿puede ser? Ok. El logaritmo en cambio de base. En tu cabeza aparece la idea del cambio de base. Aguántala ahí que todavía no estamos hablando de eso, ¿ok? Pero está bien. Ah, bien. Está bien, está muy bien. Porque yo me acuerdo que lo había hecho con cambio de base a esto. No hace falta hacerlo con cambio de base. Sí, Pero no, con la ecuación logarítmica está bien. Sí, pero está bien que hayas dicho lo del cambio de base porque lo que pasa es que en el cerebro tenemos una cantidad de cosas que recordamos, pero todavía no tienen su lugar en la caja de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con cuidado. Fíjense. Voy a poner otro ejemplo. Dale, no hay problema. No te preocupes, ese. Fíjate. Voy acá, logaritmo. Vamos con otro problema. Miren este. Este lo voy a poner un poquito más de picante, ¿ok? Vamos a ver acá. Yo tengo acá, vamos a ver, pensemos en esto. Yo tengo raíz, ¿verdad? Cúbica de 5. Y yo quiero que esto me dé 5. ¿Esto sería igual a qué? Tengan mucho cuidado porque lo que acabo de hacer, en verdad me salté como 3 escalones de facilidad. Esto estaba a un nivel 1 y esto está en nivel 5. O sea, subí varios grados de dificultad. O sea, vamos a pensarlo con calma. La cuestión es esta, gente. Y voy con todos acá. Creo que los hice de distinta manera. Ok, vamos acá. Miren esto. Yo necesito que este número, para yo saber este número, yo lo que hago es que yo esto lo elevo a algo que no conozco para que me dé esto. Cuando yo trato de resolver esto que está aquí, esto es lo que se llama una ecuación logarítmica. Me estoy adelantando a un tema que no voy a dar todavía, pero necesito que entiendan qué significa el logaritmo. Así que vamos a hacer este ejemplo, y de este ejemplo vamos a esperar a que se dé de nuevo la necesidad para trabajar con las ecuaciones, ¿de acuerdo? Ahorita no voy a trabajar con ecuaciones, pero voy a resolver este. ¿Les parece? Vamos a resolverlo. Miren esto. Atención acá. Yo lo que necesito, esto es una variable, esto es una incógnita. ¿Todos están de acuerdo? Esta es una incógnita. Entonces, yo lo que sé es que raíz cúbica de 5, ¿verdad? Elevado a la x, me tiene que dar 5. ¿Sí o no? Está claro esto, ¿verdad? Raíz cúbica de 5 elevada a la x tiene que darme 5. Entonces aquí está planteada la ecuación. Ahora, yo puedo hacer esto. Yo puedo reescribir esto que está aquí adentro, escribirlo usando la propiedad que yo acabo de decirle. ¿Dónde está? Aquí. Puedo usar esta propiedad. Yo tengo, por ejemplo, si tengo raíz quinta
No, era raíz quinta. No, raíz cúbica. Raíz cúbica. Aquí n sería 3. De x de 5 a la 1 es lo mismo que escribir x elevado a la 1 sobre 3, ¿lo ven? Que 5 elevado a la 1 tercio. O sea que yo puedo reescribir esto así. Usando esa propiedad, yo puedo reescribir esto. Puedo reescribirlo así. Voy a ponerlo en azul, lo nuevo que hice. Entonces sería así. Ya va. Vamos a poner aquí paréntesis en rojo. Elevado a la 5, a la x igual a 5. Entonces voy a retransformar esto y lo voy a escribir así, atención. Voy a ponerlo en negro. Esto es igual a 5 elevado a la 1 tercio. A ver si todos lo ven. Que esto es esto. El 3 pasa abajo y el 1 que tiene el 5 pasa arriba, ¿lo ven? ¿Se entiende? Esto es esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar una propiedad que es la propiedad de potencia de potencia. ¿Qué dice esa propiedad? Bueno, esa propiedad dice que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, multiplico los exponentes para obtener la potencia. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar de esta manera. Vamos a ponerle en rojo y me va a quedar así. 5 está elevado a x por 1 tercio. Y esto va a ser igual a 5. Ahora, si yo multiplico un número por una fracción, ¿verdad? En este caso, este número está en el numerador, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, me queda una expresión de la siguiente forma. Me queda que 5 elevado a la x tercio es 5. Y aquí viene una propiedad interesante, que aunque ustedes no lo crean, gente, para yo resolver este problema, necesito que la función exponencial sea inyectiva. Si la función, esto es un exponente, ¿lo ven? Esto es un número elevado a un exponente. Esto es una función exponencial, la vamos a ver ahora. Pero estas funciones exponenciales, para yo poder resolver esta ecuación, necesito que la función exponencial sea inyectiva. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante porque viene después de esta función logarítmica. Ahora, si una función es inyectiva, ¿verdad? Atención. Si 5 elevado a la x tercio es igual a 5 elevado a la 1, yo puedo quitar las bases y me quedo igualando los exponentes. Entonces me va a quedar que esto me da como consecuencia que x entre 3 es igual a 1. Entonces, ¿cuánto valdría x? Lo pueden sacar de aquí de una vez. ¿Cuánto sería x? 3. 3. Muy bien. Entonces, x vale 3 y esto valdría 3. Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer un poco más adelante. Lo que quise fue ahora, en este momento, y creo que sirvió un poco, fue explicarles un poco lo que es el logaritmo. ¿De acuerdo? Vamos con calma. Por ahora, no quiero que calculen nada con el logaritmo. No calculen nada, gente. Lo que quiero es que vean la función logaritmo, cómo se ve graficada. Vamos primero para la guía. Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora no les estoy pidiendo mucho. Lo que les pido es, pongan atención, sensibilicen la vista. Lo que necesito es que aprendan a ver. Miren esto. Estas son las gráficas de las funciones logaritmo. O sea, aquí yo hago una clasificación. Si la base es un entero impar, me da una cosa así. Si la base es un entero par, me da una cosa así. ¿Lo ven? Miren esta, miren esta. Son muy parecidas, ¿verdad? Ok. Si la base es una fracción propia, ¿verdad? Entonces me da una cosa así. Si la base es una fracción impropia, me da algo más parecido a los enteros par e impar. Entonces vamos a ver cómo se comporta en GeoGebra. Vamos entonces con los logaritmos. Voy a poner acá. Y entonces cambié mi... Entonces aquí yo voy a usar el teclado que está a la vista acá. ¿Ok? Para que todos vean. Esta es una versión de GeoGebra. Es una versión vieja, es la versión 5. La versión GeoGebra Classic 5. Pero yo voy a... Quienes quieran aprender un poquito más de GeoGebra, podemos un día
sentarnos nos reunimos un sábado, un domingo, sé que tienen otras cosas que hacer, por eso no estoy evaluando GeoGebra, ¿no? Pero nos sirve para hacer algunas cositas. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí voy a escribir algunos logaritmos. Vamos a ver si tengo, aunque lo podría hacer acá, fíjense, cierro acá y miren lo que pasa cuando yo meto acá y escribo log, ¡pac! Él abre todas estas opciones, ¿lo ven? Entonces me dice acá, por ejemplo, logaritmo, ven esta primera que está aquí, esta azul, sale logaritmo, base, puedo poner la base que quiera, y el valor aquí. Entonces vamos a comprobar una de las que hicimos. En principio podemos calcularlo. Si yo tengo, por ejemplo, la primera que hicimos fue base 3, logaritmo de 9. Que cuando le doy a Enter, ¡pac! Aquí aparece A igual a 2, ¿lo ven? O sea que me calcula logaritmos esto, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a quitarlo y vamos entonces a graficar algunas cosas. Vamos a graficar una función logarítmica y vamos a ponerle una base par. Vamos a poner 4, ¿verdad? X. Entonces fíjense que cuando tenemos una base, ¿verdad? Nos da este perfil de curva. Vamos a probar con un número impar. Entonces yo pongo acá log, dígame un número impar, cualquiera. 3. 3, 5, sí, ok, vamos a poner con... ¿Alguien dijo 1? ¿Alguien dijo 1? ¿Por qué eres el más chiquito para hacerlo más fácil? Buenísimo, pero mira lo que pasa, Silvio. Cuando pongo 1 y pongo aquí X, fíjate lo que me da. Esto no es una curva. En pocas palabras, gente, el 1 está prohibido como base de logaritmo. Pongan atención en eso, ¿ok? Entonces, fíjate esto, Silvio. ¿Por qué el logaritmo por qué no puede tener base 1? Vamos a la pizarra. Es una razón lógica. Ya te voy a explicar por qué. Porque si la base... Exacto, fíjate esto. Si la base es 1, pon aquí 1, nunca 1 elevado a un número c te va a dar A. Siempre te va a dar 1. ¿Lo ves? Entonces el logaritmo no puede tener base 1. Anótenlo, grábenlo, hagan una nota de audio, donde quiera lo graban, ¿de acuerdo? Pero la base de un logaritmo no puede ser 1. Puede ser menor que 1, ¿verdad? Puede ser mayor que 1. Ahora, díganme otro número. Vamos a ver. Porque fíjense lo que estamos haciendo, estamos explorando las características. 3 cuartos. Vamos a ir con 3 cuartos. Entonces voy a poner aquí logaritmo, ¿verdad? Logaritmo, y voy a poner aquí, la base va a ser 3 cuartos. ¿Verdad? Y voy a poner aquí X. ¡Pum! Observen, vamos a quitar esta logaritmo base 1, que es importante que Silvia haya dicho ese número, pero vamos a quitar. Observen, cuando la base es un número, es una fracción propia, observen que el perfil de curva es totalmente distinto, ¿lo ven? Pasamos de una función, ¿verdad? Cuando la base es entera, que siempre crece, a una función que siempre decrece. Les pregunto, ¿cuál sería observen, vamos a quedarnos con vamos a quedarnos con la primera, y les pregunto, ¿cuál sería el dominio de esta función? Piénsenlo, vamos a ver si la agarran. ¿Cuál sería el dominio de esa función que están viendo? Que sería logaritmo base 4 de x. ¿De 0 a más infinito? Ajá, muy bien, Corina, pero ¿abierto o cerrado? Abierto en 0. Abierto en 0. ¿Qué quiere decir que sea abierto en 0, Corina? Que el 0 no se incluye dentro del dominio. Muy bien, eso quiere decir que el logaritmo no se evalúa en 0. Vamos a ver por qué. Vamos de nuevo a nuestra pizarra. Y fíjense cómo este número no puede ser 0. ¿Por qué? Porque ningún número distinto de 0 elevado a un número distinto de 0 te da 0. Vamos a ver. Entonces yo preguntaría, ¿será que la base puede ser 0? Vamos a verificarlo. Vamos a tratar de graficarlo. Verifiquemos si la base puede ser 0. Podría ser 0. Vamos a ver. Yo pongo logaritmo,
¿verdad? Selecciono y voy a poner aquí 0, X y le doy Enter. ¡Pac! Miren lo que me da. Me da solamente, o sea, ustedes saben que esto no es una curva, ¿verdad? Porque es vertical. Aquí para el 0 hay infinitos valores. Esto no nos sirve. En otras palabras, gente, la base de un logaritmo no puede ser ni 0 ni puede ser 1. ¿Qué otra base quisieran probar? Fíjense lo que sugiere el gráfico. ¿Qué otra base pudiésemos probar ahí? 2. Díganme. Vamos a ver, 2. Puede ser. Vamos a probar aquí. Base 2. Vamos a ver si alguien hace la gran pregunta. Base 2. ¿Una base negativa, profe? Buenísimo, Ezequiel. Así es. Estamos haciendo experimentos, gente. Ustedes tienen que experimentar con las funciones como si estuviesen en un laboratorio, ¿verdad? Y tienen que poner, sometan los conceptos a extremos. Vamos a poner aquí -2, por ejemplo. Y X. ¡Pam! Vamos a ver. Vamos a ver. Pareciese que no aparece la gráfica, ¿verdad? Vamos a callar estas de acá. ¿Ok? Y fíjense, ¿será? Si nos echamos hacia atrás, ¿estará en algún lado esa gráfica? El logaritmo con base negativa. Fíjense, no aparece en ningún lado. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Vamos al álgebra. Vamos a ver qué pasa en la pizarra. En la pizarra lo que vemos es esto. Yo tengo una base negativa, yo tengo un número, ¿verdad? Supóngase que este número es positivo. Nunca una base negativa elevado a un número cualquiera, si yo tengo una base negativa, cualquier cosa que yo eleve aquí me tiene que dar negativo. Entonces, esto que está acá, este número, es imposible obtenerlo a partir de bases negativas. Entonces yo puedo decir lo siguiente, lo podría decir aquí de una vez. Yo puedo escribir para completar esto que está acá, ¿verdad? Podría decir que esto que está acá es igual, es equivalente a esto, siempre y cuando, ¿verdad? B sea, vamos a ponerlo más a este ladito, B sea positivo, estrictamente positivo, y B sea distinto de 1. Estas son las condiciones del logaritmo. Pero entonces el logaritmo, profe, entonces el logaritmo de base negativa no existiría. No existe el logaritmo de base negativa. ¿Ok? El logaritmo, la base tiene que ser positiva y distinto de 1. ¿Estamos claros en eso? ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a verlo acá. Si ustedes van probando con logaritmos de base negativa, él no te retorna la gráfica. No hay gráfica para eso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una cantidad de ejemplos, este 1, este 0 y este -2, donde nos cierra de alguna forma las condiciones de la base. La base no puede ser negativa, la base no puede ser 0, ni la base puede ser 1. Entonces eso nos pone las condiciones de las bases. Ahora vamos a probar con otro número. Probemos con, vamos a ver un logaritmo, ¿verdad? Y vamos a poner, fíjense que aquí me hablaron de, esto es un 3/4, esto es una función impropia. Vamos a pensar en una función propia. Por ejemplo, alguien que me diga una función propia. Un medio, profe, puede ser. Un medio es propia. Perdón, impropia. Esa es propia. Un medio puede ser, pero piensa en otra. Piensa en una función que en un logaritmo con base impropia. ¿Se acuerdan lo que es una función, una fracción impropia, verdad? El de arriba es mayor que el de abajo. 3 medios. 3 medios. Muy bien. Vamos en 3 medios. ¿Verdad? Coma X. Fíjense. ¿Verdad? Estas que tienen base una función impropia son parecidas a las que tienen base entera. ¿Lo ven? Abren en este sentido, tienen la concavidad, esa curvatura, ¿verdad? Supónganse que estamos hablando de, si la curva fuese vista como hacia qué dirección se dobla, ¿verdad? Vemos que esta tiene una concavidad hacia abajo y esta también tiene una concavidad hacia abajo. Eso lo vamos a ver, el concepto de concavidad lo van a ver en Matemáticas 2, ¿de acuerdo? Por ahora no hace falta usarlo. Pero fíjense, si la expresión es impropia, la base es parecida a las que tienen base entera. Ahora fíjense, vamos con
Si vemos las que tienen base impropia, fíjense que tienen esta característica, ¿lo ven? Vamos a probar la que había dicho, creo que fue Ezequiel, que es, o no sé si Ezequiel o Diego, alguien dijo, un medio. Vamos a probar un medio. Voy a poner aquí un medio. Miren esto. ¿Lo ven? Se parecen las que tienen base. Si tienen base una fracción propia, entonces tienen esto. Pareciera que la concavidad es hacia arriba, o decrecen, pues, tienen, vamos a decirlo así, el recipiente que ellas como que generarían, yo puedo echar agua por aquí y se acumularía el agua aquí arriba. Eso se llama concavidad hacia arriba, ¿okay? Es una analogía que uno tiene con los recipientes, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, profe, si una base es 0,5, ¿no? ¿No es lo mismo que un medio? Claro, vamos a hacerlo, miren. Está buenísima esa aclaración. Vamos a esperar que... Ya. Espérense. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok. Sí, lo que pasa es que el Zoom a veces me pide que o sea, aparece GeoGebra como que quiere que la abra. No sé, me confunde un poco. Entonces, tu pregunta, José, era esta. Era así. Suponte, no voy a poner 0,5, voy a poner 0,34. Estamos poniendo un decimal cualquiera, ¿lo ven? Entonces pongo X. Fíjate, ven que la curva es la misma. Tiene la misma naturaleza. ¿Se ve? ¿Ok? Esa es la pregunta que tú me estás haciendo. La parte cóncava se va acercando más al cero, ¿no? Exactamente. La concavidad es hacia arriba. Es como si esto fuese un recipiente. Así, imagínate que esto fuese un envase. Aquí tienes el fondo del envase. Y las paredes del envase van hacia este lado. Entonces, la concavidad apunta hacia acá arriba. Entonces, cuando tienes fracciones, números decimales, 0, algo, da así. Pero ¿qué pasa cuando el decimal es, por ejemplo, 1,3? Vamos a ponerlo acá. Entonces yo tengo 1,3, 1.3 porque esta es gringo. Entonces fíjense cómo queda al revés. Es decir, cuando el decimal no alcanza la unidad, la concavidad es hacia arriba. Cuando pasa de la unidad, la concavidad es hacia abajo. Entonces estos son peculiaridades de la función logarítmica que se hablan aquí en la guía. ¿Lo ven? Entonces en la guía te explica. Si la base es entero impar, así. Me gustaría entonces, repito, que esta es una guía para aprender a observar funciones. ¿De acuerdo? Tiene esa utilidad. Vamos a ver qué sigue. Aquí dice, nota importante, una característica útil de las funciones logarítmicas es ser estrictamente creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Ellas o crecen o decrecen. ¿Cuándo crecen? Cuando la base es un entero, ¿verdad? Cuando la base es un entero o es una fracción mayor que la unidad. ¿Cuándo decrece? Cuando la base es un decimal, ¿verdad? Menor que la unidad. Así que ahí lo tenemos claro. ¿Ok? Ahora, eso me permite a mí resolver algunas ecuaciones. Esto lo vamos a ver cuando resolvamos ecuaciones logarítmicas. Esto de ser estrictamente creciente o decreciente, es decir, de ser inyectivas, me permite resolver me permite poder resolver ecuaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante, como les dije. ¿Verdad? Aquí yo pongo un ejemplo de una ecuación logarítmica. ¿Ok? Échenle un ojo a ver si se entiende. Y aquí ponen algunos ejemplos. ¿Ok? Otros ejemplos para resolver. Esto después lo podemos ver con calma. Lo primero que quiero que vean hoy es que podamos verificar lo de las funciones. Luego vamos a hacer una clase para trabajar solo ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir adelante. Vamos a ver. Estamos. Sí. La siguiente función es la función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una función exponencial? Vamos a escribirlo. Primero déjenme ir aquí a GeoGebra. GeoGebra me está pidiendo que... Ok. Es como que se pone en la barra mía inferior, se pone el icono de GeoGebra, así con un color amarillo. Es como que la página me está diciendo que tiene algo que tengo que ver. Pero bueno. Aquí estamos en nuestra pizarra. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tamaño 100. Entonces vamos a seguir aquí, seguimos hacia arriba.
Entonces, ¿qué sigue? Después de la función logaritmo, vamos con la función exponencial. ¿Ok? Función exponencial. Chévere. Vamos a ir viendo cómo va la cosa por acá. Aquí está toda nuestra ficha. Está creciendo. Tenemos que movernos en este sentido para que cierre la circunferencia. Entonces, vámonos acá y vámonos para acá. Entonces, vamos con la función exponencial. La función exponencial, una función exponencial es simple y llanamente una función de la siguiente forma. Es una función de la siguiente forma. Yo tengo f de x es igual, ¿verdad? Voy a ponerla en su forma más básica, a la x. ¿De acuerdo? Ya no es como el logaritmo, donde varía la base, sino que ahora la variación está en el exponente. ¿Se entiende? Esta es la forma de una función exponencial. ¿Ok? La forma general. Conocemos una que es la función exponencial, vamos a llamarla canónica, que sería f de x igual a e a la x. Esto es una función extremadamente útil, aparece en muchísimos ámbitos de la ciencia, ¿ok? Es la función exponencial, vamos a decirlo así, la función exponencial natural, ¿verdad? Este que está aquí es el número e, es un número que ustedes conocen, es amigo del número pi. Son números, se les dice así, son números irracionales y trascendentes, o sea, tienen una tremenda importancia en la ciencia además. Son trascendentes porque no son solución de ninguna ecuación, ecuación polinómica. Interesante eso, es muy interesante eso. Pero bueno, ok, sigo polinómica con coeficientes enteros. Bueno, no sé si lo que les estoy diciendo, ustedes dicen, wow, o sea, pero en principio es una función importantísima. Este tipo de funciones tienen otra peculiaridad. Una peculiaridad que las hace comparando. Estas son funciones de rápido crecimiento. Rápido crecimiento. ¿Saben a lo que me refiero? ¿No? Bueno, toda la política de los gobiernos que están tomando medidas contra el coronavirus, lo que están tratando de hacer es que la tasa de infección no sea exponencial. ¿Han oído decir eso, gente? ¿Están pendientes de la realidad? Sí, Cuando profe. alguien, Sí, profe, lo comentaste la otra vez que justamente el exponencial era, por ejemplo, lo que sería Estados Unidos, Brasil, todos esos países que están reventados. Están reventados y... Ajá, dime, cuéntame. Tiene que ver mucho de que como la logarítmica va por el eje Y, la exponencial al contrario va por el eje X. Vamos a ver si lo que me dices es cierto. Ya te voy a aclarar eso rápidamente. Ahora fíjate una cosa, Isaac y Joaquín, que me estaban, y el resto, pues. Siendo la exponencial la función de más rápido crecimiento, una función de muy lento crecimiento es la logarítmica. La logarítmica es una función de lento crecimiento. Ya ustedes van a ver a qué me refiero. Lento crecimiento. Y esto es interesante porque una de las cosas que estudia, por ejemplo, estas personas que estudian infecciones, ¿verdad? Que estudian, sobre todo ¿cómo se llaman esos profesionales? ¿Vale? Se me olvidó ese nombre. Infectólogo, profe. Sí, infectólogos, podemos decirle de esa manera, ¿verdad? Una de las cosas que estos profesionales tratan de tener presente es esto del lento crecimiento, del rápido crecimiento, se refieren específicamente a la capacidad de atención médica de cada país, ¿de acuerdo? Cada país tiene una capacidad de atención médica. Entonces, si ustedes revisan lo que la Argentina hizo apenas comenzó la pandemia,
fue implementar un esquema, ¿verdad?, estricto de cuarentena para poder ir construyendo y aumentando la capacidad de atención. Entonces, el juego, sí, son epidemiólogos, sí. Una de las cosas que el juego que se trata de hacer en esta coyuntura de pandemia es tratar de ralentizar, es decir, bajarle la tendencia de crecimiento, ¿verdad?, al fenómeno de infección para poder darle entrada ordenada lo que sería la ocupación de tanto de camas, ¿verdad?, como de respiradores, que son las condiciones de atención necesarias, sine qua non de este virus. Pero bueno, es necesario que tengamos eso presente porque detrás de las políticas de Estado, bueno, de algunos estados, no sé, creo que detrás de las políticas de Estado de Brasil no está esta noción, ¿verdad? Es otra cosa lo que tiene en la cabeza, pero en principio todo Estado lo que hace es, fíjense el mecanismo, por eso es lo importante de las pruebas que se hacen. ¿Pruebas de qué tipo? Las pruebas que se hacen para determinar quiénes están contagiados. Si yo hago una buena cantidad de pruebas, yo puedo manejar una proporción de infección y a partir de esa proporción de infección yo puedo determinar la tasa de infección que me va a permitir a mí entonces decidir cuándo y cuándo no aplicar o levantar una cuarentena. Entonces, gente, hay ciencia detrás de eso, ¿ok? Eso no son decisiones arbitrarias. Entonces, bueno, en unos casos puede ser, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, vamos a trabajar acá a ver un poco la función exponencial, para que vean una cosa interesante. Entonces, las funciones exponenciales son esas funciones que, si ustedes ven una película de epidemias, ustedes van a ver que la palabra que van a oír antes de que estalle el problema, salgan los zombies y todas esas cosas, va a tomar una velocidad de infección exponencial. O sea, lo exponencial en la ciencia es el fenómeno de una rapidez altísima de propagación, de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver una función exponencial. Vamos a poner la más básica. E a la X. Sería esta. Observen cómo ella tiene vamos a decirlo así, una velocidad de crecimiento muy lenta en los negativos, ¿verdad? Empieza a levantar y a partir de 0, ¿verdad?, que eleva sus alturas, sobrepasan la unidad, comienza un crecimiento extremadamente vertiginoso. ¿Lo ven acá? Entonces, la función exponencial tiene esa característica. Es una función de altísimo crecimiento. Si la comparo con su inversa, que es el logaritmo natural, ¿verdad? Observen cómo, mientras que la exponencial tiene un altísimo crecimiento, la función logarítmica tiene un crecimiento muy lento. De hecho, hay gente que dice, me han dicho, no pasa de 4. Bueno, no pasa de 6. Parece que ella se adormece. Pero no, ella llega al infinito y llega a alturas infinitas, solo que lo hace muy lento comparado con la exponencial. Ya la exponencial en 2 está sobrepasando, ¿verdad?, lo que el logaritmo aún no va a lograr en una gran cantidad de valores del eje X, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa mucho que vean esto. ¿Qué observan ustedes de esta gráfica? ¿Qué observan ustedes de esa gráfica? ¿Qué pueden las ver curvaturas? Que uno se apoya en el eje Y, puede ser que sea una asíntota. Son asíntotas, profe. ¿Será una asíntota? Vamos a ver. Asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Digo. Ok. Lo que Ezequiel quiere decir es que esta parece tener una asíntota vertical y esta parece tener una asíntota horizontal. Pues no, gente, no tienen asíntota. Lo que pasa es que la impresión que da la gráfica es de un comportamiento asintótico. Pero vamos a ver una cosa aquí interesante. Miren esto. Yo voy a tratar de achatar los ejes lo máximo que pueda. Vamos a ver si hice algo bien. Creo que no. Ok. Vamos a volver a la normalidad. Ok. Lo que quiero que vean es esto.
Aquí estoy. Aquí estamos de vuelta. En principio, esto es una curva que crece y que para todo valor de X, inclusive si nosotros fíjate, a ustedes les parece, ¿verdad? Que esto como que se va para arriba y nunca va a estar por aquí encima. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Si yo lanzo una perpendicular por acá, por 34, ¿verdad? En algún momento tiene que tocar esta curva. Vamos a verlo. Si yo hago la intersección, ¿verdad? Voy a calcular la intersección y voy a intersectar esta curva con esta recta. ¡Pum! Miren cómo aparece. Solo que el número que aparece es un número gigante. Esto es, si lo vemos así, aquí sería unidades de 1000, ¿verdad? Aquí sería unidades millón, 1000 millones, billones, ¿verdad? Esto sería millones de millones. Entonces sería 583 millones, ¿verdad? 461, 24 millones, 200, bueno, estos son millones de millones, estos son billones, ¿de acuerdo? En el sentido, el billion norteamericano es otra, son unidades más pequeñas, pero estos son, fíjense lo grande del número. Lo cierto es que esta curva pasa por aquí, pasa por arriba. En algún momento ella pasa. Solo que para verlo en GeoGebra vamos a tener que echar para atrás y para atrás y para atrás. Pero en algún momento esa curva se aproxima a esta línea vertical. En otras palabras, gente, la impresión que da la gráfica de la función exponencial, ¿verdad? Esa impresión que da de tener una asíntota vertical es engañosa. ¿Ok? Ella tiene su dominio, el dominio de la función exponencial son todos los reales. ¿De acuerdo? Desde menos infinito hasta más infinito. Y la imagen de la función logarítmica son todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Yo lo que decía es que si ustedes ven alguna peculiaridad aquí interesante. ¿Qué otra cosa ven ahí? Simetría. Hay una simetría, Corina. Uf, exacto. Miren este eje de simetría, qué interesante. ¿Ven ese eje? Esto es vamos a decirlo así, esto es una peculiaridad que vincula una función con otra función. Mírenlo en otra, vamos a ver si lo podemos ver acá. Voy a quitar estas dos funciones. A ver, y miren esta otra. Supónganse que yo pongo x al cubo. ¿Lo ven ahí? Y voy a poner x elevada a la 1/3. ¿Qué les parece? ¿Ven la misma simetría? Miren esta otra simetría. La simetría es una cosa, en verdad, la simetría es un tesoro para la ciencia. La ciencia, como la física, la matemática, buscan simetría, son patrones regulares. Entonces, fíjense este otro, por ejemplo, yo tengo aquí cuadrado, ¿verdad? Esta la conozco. Y ahora miren esto, x, vamos a elevarla, pero vamos a elevarla a la 1/2. Vamos a ver si alguien atrapa la idea. ¿Ven que hay una simetría? ¿La ven acá? Bueno, la simetría es una danza que solo algunas parejas de funciones tienen. ¿Ok? ¿Qué función es simétrica con qué función? Lo dice la relación de inversa. Esto que está aquí es x cuadrado. Esto aquí es raíz de x. Son inversas las dos, ¿lo ven? Entonces fíjense una cosa interesante. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos funciones inversas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Todavía no. Pero ya Corina vio que la simetría es un indicador y nos ayudó con su visión a que nosotros también la tomemos en cuenta. Lo que sigue es pensar un poco en esa simetría, pero vamos un poco más, vamos a seguir adelante. ¿Qué más podemos decir de la función exponencial? Tiene rápido crecimiento. Vamos a ver la guía. Fíjense en la guía. ¿Que crece en 1? ¿Va creciendo a partir de 1? Siempre pasa por 1, ¿verdad? Parece que es ¿verdad? Una especie así como de regularidad, pues siempre pasa
Siempre pasa por 1. Yo creo que me salí de la vista. Ok, aquí estoy. Y voy a volver a la pizarra. Vamos a la guía. Todos vemos la guía, ¿verdad? Aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Bien, aquí está la función exponencial. De la misma manera, aquí hay un comentario. Esto es para matemáticas 2. No le den bola. ¿Okay? Pero en principio, la función exponencial tiene una propiedad muy interesante. Y es que ella misma es su velocidad de crecimiento. Ustedes dirán, ¿what? Y digo, bueno, está bien. Ahorita no va a significar nada. Pero en matemáticas 2 van a ver. Porque eso es un comportamiento muy interesante del exponencial. Pero bueno, sigo acá. Vamos a ocuparnos de esto. Entonces, aquí tenemos, a ver, si tenemos cuatro opciones. Entonces, si la base es entera, tiene este comportamiento. Vamos a ponerlo un poco más grande, para que todos lo vean. ¿Ok? Si la base es entera, tiene este comportamiento. Si la base es una racional no entera, fíjense cómo se invierte, ¿verdad? Se refleja con respecto al eje Y. Mientras esta crece, esta decrece. ¿Lo ven? Entonces, toda función exponencial de base, o podemos poner la base un decimal menor que la unidad, ¿verdad? Tiene esta característica. Vemos otra. Cuando la base es una función impropia, una fracción impropia, se parece a las que tiene base, ¿verdad? Base entera. Y con el número racional irracional E, se comporta así. Bueno, porque E es mayor que 2, es 2,27, 28, por ahí. O sea que sería una base racional no entera, una fracción impropia. Vamos a ver algunas gráficas rápido de ellas. Y creo que por acá... Ok. Sí, creo que estamos acercándonos al final de la clase por hoy. La clase que viene vamos a dedicarnos toda la clase a trabajar las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar trigonometría para que aprendan trigonometría. ¿Estamos claros? Ok. Entonces vamos con calma acá. Vamos a ver esto. Aquí está. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, si yo tomo 1 y lo elevo a la x. Aquí viene el mismo problema que estábamos viendo anteriormente. 1 a la x siempre va a dar 1. Por eso no nos sirve este exponente. Esta base no debería ser 1. Entonces uno podría decir acá, uno podría agregar, ¿verdad? Aquí, uno podría agregar la condición, vamos a ponerlo en negro, ¿verdad? Aquí deberíamos agregar la condición que A es diferente de 1, A es diferente de 0, ¿verdad? No tiene sentido que sea 0. Y vamos a ver qué otra condición. Por ejemplo, ¿será que puedo pedirle a A que sea negativo? Vamos a ver qué pasa. Hagamos una gráfica. Miren esto. ¿Será que la base puede ser negativa? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver. Si yo pongo, por ejemplo, menos 3 y lo elevo a la x. Observen que sucede lo mismo, ¿no? En principio, no me presenta ninguna gráfica. Si yo me echo para atrás, trato de buscar algún objeto, aquí no hay nada. Bueno, lo que quiere decir esto es que hay un problema con esta expresión. Esta expresión tiene un problema porque como la x es la que va a variar, ¿verdad? Como la x es la que va a variar, como es la x la que varía, vamos a tener problema cuando, por ejemplo, con números como este. O sea, si yo tengo un número así, si yo tengo menos 3 elevado a la 1 medio, ¿ustedes saben qué es esto que está aquí? La raíz de menos 3 sería, ¿no? Exacto, es la raíz cuadrada de menos 3. Y esto no es posible, ¿de acuerdo? Por lo menos en los reales, esto no es posible. ¿Ok? Entonces, juntando todas estas condiciones, yo pongo la siguiente condición, ¿verdad? F de x es igual a la x, estas serían nuestras funciones exponenciales, siempre y cuando que a sea mayor
¿verdad? Que es 0, y A sea diferente de 1. Dice que son las condiciones, son las mismas condiciones que, ¿verdad? Similares a las condiciones del logaritmo. ¿Lo ven? Entonces A no puede ser negativo, no puede ser 0, no puede ser 1. ¿De acuerdo? No tiene sentido que sea 1, porque solamente me da 1 eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué más tenemos en la guía. Entonces, aquí tienen ustedes que, por la misma razón que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Fíjense que si yo veo las curvas, yo veo las gráficas de las funciones exponenciales, ¿verdad? Vamos a quitar esta de acá. Uno puede poner, por ejemplo, vamos a poner 4, vamos a poner una con base decimal. Vamos a poner aquí 0.2032, ¿verdad? Elevado a la x. Esta es una función exponencial, ¿verdad? Con base decimal, ¿verdad? La base es una fracción propia. Entonces, fíjense cómo ella es decreciente. Pero fíjense que ya siempre decrece. Si yo pongo otra, por ejemplo, vamos a poner aquí 4 elevado a la x, fíjense cómo ella siempre crece. Yo puedo poner algo como esto, fíjense, yo puedo poner algo así. Menos, atención, porque esto es interesante, 4 elevado a la x. ¿Por qué me da gráfica esa? Si yo dije que la base no puede ser negativa. Vamos a ver si ustedes adivinan. Esto es una trampa, por supuesto, que les estoy poniendo. Pero vamos a ponerla acá. Voy a poner esta que está aquí. Es la función h de x igual, y vamos a poner aquí el objeto, es la función h. Y vamos a hacerlo para que se vea grande esto. Esta es la función. Y vamos a ponerle un colorcito de fondo. Ahí está. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esta sí dio la gráfica siendo que la base es negativa? ¿Es la base negativa acá? Pregunto. No, porque solo tomó el 4. Porque está elevada a una potencia y cambia el signo. Exactamente. Fíjense lo que pasa acá. Una cosa es que yo ponga menos 4 elevado a la x, y otra cosa distinta es que yo ponga menos 4 elevado a la x. ¿Saben qué quiere decir esto? Que las funciones exponenciales no son funciones pares. ¿Se acuerdan? Que trabajamos esa definición aquí al comienzo. Entonces, si fuesen pares, ahí sí tengo problemas. ¿Verdad? Perdón, impares. No son funciones impares. ¿Ok? Si yo tengo que menos x, menos 4 no, ya va, espérate. Déjame verla de nuevo. Sí, aquí estoy diciéndoles una tontería. Lo cierto es lo siguiente. Esta función, esto que está aquí no es lo mismo que esto. Este menos está funcionando dentro del exponente. ¿Lo ven? El exponente está afectando a todo esto. Mientras que este menos está afectando a toda la expresión. O sea, este menos no está dentro del exponente. El exponente no tiene problemas, ¿verdad? Con este 4, porque una vez que lo resuelve, yo le cambio el signo. Entonces, esto es diferente. No estamos hablando de que la base es negativa. Por eso en este caso que estamos trabajando acá, sí es posible escribir una cosa como esta. Pero si yo escribo la función, ¿verdad? Si yo escribo la función menos 4 elevado a la x, esto es otra cosa. ¿Entiendes? Esto no me lo dibuja. No es esta que está aquí, ojo. ¿Ok? Fíjense que esta ya no tiene representación. ¿De acuerdo? Esto que está acá. No tiene sentido, pues, en principio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Perfecto. Yo creo que la guía termina aquí. Termina en esto. Aquí hay unas ecuaciones que, repito, las vamos a resolver más adelante. Necesito que resuelvan lo que hemos estado leyendo sobre las funciones, ¿verdad? Y aquí hay unos pequeños ejercicios. ¿De acuerdo? Aquí hay unos ejercicios que yo creo que ya los están trabajando.
Esto ya creo que lo empezaron a trabajar. Entonces, me gustaría que compararan estas funciones. ¿Okay? Esto es para usar las graficadoras, ¿sí? ¿Okay? Y bueno, listo. Nosotros vamos a dejarlo hasta esta altura.